El barroco es un periodo en la historia que abarca aproximadamente desde 1600 a 1750. Aunque ya se pueden percibir fenómenos barrocos anteriormente, esta es la fecha simbólica del inicio. El término barroco comenzó a usarse para definir esta corriente artística a inicios del siglo XX. El hombre del barroco vive en medio de una crisis social y espiritual debido a varias circunstancias de la época. Al igual que en otras épocas de la historia donde este fenómeno se ha dado, la situación se ve reflejada en todas las artes. Este periodo histórico es una de las épocas más importantes de la historia de la música, por el enorme espíritu de creación que hay en él. La evolución de la polifonía tuvo un efecto notable para la producción de música para teclado, con el correspondiente desarrollo de nuevos géneros, como la tocata, la fuga y el preludio. Durante este periodo podemos encontrar avances y características notables como el nacimiento de la orquesta y la ópera. Los instrumentos de teclado son indispensables. Como característica artística, podemos decir que es todo grandiosidad, contraste, expresivo. La música instrumental alcanza su independencia. Se caracteriza por el ritmo, marcado, constante, fácil de seguir. Para poder reflejar la característica de barroco en otras artes, en la música se da un gusto por el contraste, de matices, de timbres de voz, etc. Las melodías son largas y cargadas de ornamentos. Se compone mucha música de circunstancia para los actos sociales. Estas obras rara vez se interpretaban más de una vez. Los compositores siguen viviendo en el mecenazgo. Dependen de los gustos de la época y de su capacidad para adaptarse a una clase social muy caprichosa. Existen varios géneros que surgen en el barroco, pero el primero y tal vez el más importante, que marcará el inicio del periodo barroco, es la ópera Orfeo, 1607, de Monteverdi. La ópera es una obra teatral en la cual los personajes cantan acompañado de una orquesta. En el campo de la música vocal religiosa nace el oratorio, la pasión y la cantata. Tocatas son piezas para teclado, generalmente órgano o clave. Preludios y fugas, si bien son anteriores al barroco, tienen un gran desarrollo a partir de este. Un tema musical subyacente importante en este momento era la exploración de la forma. Todavía había cosas nuevas que descubrir, nuevas líneas melódicas y progresiones armónicas por explorar, nuevas combinaciones de instrumentos y nuevas formas en la música, como la fuga, canon y las variaciones en una línea de bajo, una canción popular o una coral. A medida que los años 1600 progresaron, por lo que estas diferentes formas musicales van tomando identidad y el periodo 1700 a 1750 se puede ver claramente cómo el alto barroco toma forma. En Alemania y Holanda, compositores como Froberg y Kerr, y en particular Dietrich Buxtehude, se concentraban principalmente en el arte del contrapunto, especialmente la fuga, donde el órgano y la voz eran los principales elementos. Las formas más estrictas del norte de Alemania fluían hacia el sur, así se entremezclaban para producir un vocabulario barroco común. De hecho, la intermezcla de las tendencias musicales de diferentes partes de Europa fue sorprendentemente amplia, teniendo en cuenta los métodos relativamente primitivos de los viajes y la comunicación. Vivaldi, Gemagnini, Corelli, Scarlatti, Händel y muchos otros, todos se reunieron entre sí o estaban totalmente familiarizados con una música de otro. Bach viajó hacia el norte desde su base, en Turingia y Sajonia, el sur de Alemania, para escuchar Buxtehude, y sus viajes posteriormente incluyó Dresde y Berlín. Cuando Bach murió en 1750, dejó un legado que resumía su arte, el trabajo de su vida en el que tuvo por el reconocimiento general. Trajo barroco formas musicales a la cima de su desarrollo. Dejó 48 preludios y fugas para el teclado de la adopción del nuevo, clave bien temperado, que permite todas las claves que se disputarán por igual y la modulación entre llaves. Nos dejó el arte de la fuga, completo, aunque muchos lo niegan, adjuntando una fuga incompleta que nos forma parte del arte, y las variaciones Goldberg, un conjunto de 30 variaciones sobre una melodía popular. Además, dejó numerosas colecciones de variaciones corales, canon y fugas, y así muchas piezas en forma más normalizadas como preludios, sonatas y conciertos. Formas. Existen diversas formas instrumentales durante el barroco, entre los que destacan preludio.
Este se ejecuta con instrumentos de teclado y antecedente a una obra de mayor importancia. 2. Toccata, lo mismo que el preludio. 3. Fuga. Su composición consiste en el uso de la polifonía vertebrada por el contrapunto entre varias voces o líneas instrumentales. De igual importancia, basado en la imitación o reiteración de melodías en diferentes tonalidades y el desarrollo estructurado de los temas expuestos. 4. Suite. Está compuesta por varios movimientos breves cuyo origen son distintos tipos de danzas barrocas. La suite está considerada como una de las primeras manifestaciones orquestales de tipo moderado, para que se mantuviera unida interna todos los pasajes de una suite que se componía en la misma tonalidad o en su relativa menor. Otras veces se presentaba un tema musical en diferentes danzas. Por ello, se ha considerado este género un antecedente de la forma sonata que se origina en el siglo XVII. 5. Concierto grosso. Era una popular forma de música barroca usada por un conjunto musical que generalmente tenía de 4 a 6 movimientos en los cuales el material musical era pasado entre un pequeño grupo de solistas, un concertino y una orquesta completa, el tutti. Los compositores franceses, en cambio, preferían oponer al conjunto orquestal un pequeño trío de vientos que continuaría en el tercer movimiento, scherzo, de la sinfonía clásica. El concierto va a moverse según este principio agógico en sus movimientos, que reduce normalmente a 3. Rápido, lento, rápido, aunque se pueda variar, pero dejando siempre en claro la contraposición entre los movimientos. Existen 2 tipos de conciertos, el concierto grosso, el concierto para solista. En este último solo hay un instrumento solista. Una de las más importantes fue la sonata. Significa música para ser sonada. Como en la suite, el origen de la sonata está en la contraposición de movimientos que ya se reducirán normalmente a 4. En su pleno apogeo, Corelli ordena sus movimientos así: grave, alegro con estilo fugado, moderado, vivo en estilo fugado u homofónico. La sonata suele ser para instrumentos solistas y distinguimos en ella: 1. Sonata solo, para un solo instrumento, por ejemplo, el clavicémbalo. 2. Sonata a dúo, para 2, por ejemplo, violín y clave. 3. Sonata trío, clave, violín y flauta. En las formas vocales profanas está la ópera, que es la suma de todas las artes, obra de teatro cantada con representación escénica. En las formas vocales religiosas están la cantata, oratorio y pasión. El oratorio es una obra de considerable duración, compuesta para solistas, coro y orquesta. El texto está basado en la Biblia, sin representación escénica. La cantata no lleva representación escénica. Su nombre significa obra para ser cantada. Es de mediana duración, escrita para solistas, orquesta y coro. Para la cantata, el texto es sacado del Nuevo Testamento, de la Carta de los Apóstoles. Pasión, igual que la cantata, va sin representación escénica. Es obra de larga duración, escrita para solista, coro y orquesta. El texto sacado del Nuevo Testamento, de la Pasión y Muerte de Cristo. Como ejemplo tenemos las célebres pasiones escritas por Johann Sebastian Bach, la Pasión según San Mateo y la Pasión según San Juan. Michael Praetorius, un compositor organista alemán, fue uno de los más versátiles compositores de su época e influyó en el desarrollo de formas basadas en himnos protestantes. Durante sus empleos como organista de cortes, se vio influenciado por los músicos italianos, incluyendo el estilo policoral de la escuela veneciana. Por ese entonces, Praetorius se hizo famoso como un experto en la construcción de órganos y como director, organista y compositor. Tenía la reputación de ser una persona con un acabado conocimiento de todo lo relacionado con la música. Praetorius es conocido hoy en día por su obra Terpsichore, una colección de más de 300 danzas y melodías francesas que él arregló. Su tratado en 3 volúmenes, Syntagma Musicum, es un texto muy detallado sobre la práctica musical de la época, incluyendo los instrumentos musicales utilizados. Johann Hermann Schein,
compositor alemán del periodo barroco temprano, fue uno de los primeros músicos que importó las innovaciones estilísticas italianas en la música alemana y uno de los compositores más perfeccionados de su época. Además de cantar en el coro, recibe aprendizaje musical de Roger Michael, el maestro de capilla, que reconoce su extraordinario talento. Schein fue uno de los primeros en absorber las innovaciones de la monodia barroca italiana, el estilo concertante, el bajo continuo y usarlos en forma efectiva en el contexto luterano alemán. Samuel Scheid. Scheid fue el primer compositor del barroco alemán que escribió obras para órgano de relevancia y representa el florecimiento del nuevo estilo del norte alemán que se produce principalmente como resultado de la Reforma Protestante. La música de Scheid es de dos categorías principales: música instrumental, incluyendo una gran cantidad de música para teclado, la mayoría es para órgano; música sacra vocal, incluyendo obras a capella, con bajo continuo u otro acompañamiento instrumental. Heinrich Schütz fue un organista y compositor alemán, generalmente recordado como uno de los más importantes compositores alemanes antes de Johann Sebastian Bach, y a menudo considerado uno de los principales del siglo XVII, junto a Claudio Monteverdi. Sus obras más conocidas se encuentran en el campo de la música sacra, desde obras solistas con acompañamiento instrumental hasta música coral a capella. Sus trabajos más representativos incluyen sus 3 libros de sinfonía sacra, los Salmos de David, las 7 palabras de Jesucristo en la cruz y sus 3 series de pasiones. La actividad desempeñada por Schütz en el largo periodo de su vida como músico contribuyó decididamente a que se elevara el arte musical alemán, que continuaría sus conquistas en todos los géneros durante el barroco. No por simple reflejo de simpatía fue que sus contemporáneos le llamaron padre de la música y de los músicos. Su obra de difusión en su más alta manifestación no se limitó a Dresde, sino que llegó a otras ciudades alemanas y sus seguidores tomaron conciencia de su ejemplo, lo cual redundó en beneficio de un florecimiento que surgió en el país a medida que se iba recuperando de los estragos de la Guerra de los 30 años. En el tiempo en el que Henry trabajó frente a la capilla musical de la corte del elector, tuvo la oportunidad de adaptar a las prácticas musicales alemanas los modelos aprendidos en Italia. Además, el músico influyó considerablemente para que se intensificara el tráfico de cantantes e instrumentistas entre la corte alemana y las capillas italianas. Dietrich Buxtehude, compositor y organista alemán, de su padre aprendió la técnica del órgano y la composición. En 1668, Franz Tunder accedió al puesto de organista de la Marienkirche de Lübeck, después de varios empleos similares. En esta iglesia, en la que se halla uno de los mejores órganos de toda Alemania, permaneció hasta su muerte, labrándose una extraordinaria reputación como intérprete de su instrumento y compositor. Buxtehude compuso música sacra en una época en que los compositores conocidos preferían cultivar las nuevas formas profanas, la ópera, el concierto y la sonata. Con este compositor se consigue una música sacra luterana capaz de igualar a la previa polifonía católica del siglo XVI, que había sido reprobada por la Reforma de Lutero. Es el mejor compositor luterano del siglo XVII. El grueso de su trabajo viene representado por música vocal, con una amplia variedad de estilos, y piezas para órgano, que consisten básicamente en series de corales y otras formas variadas de gran tamaño. Johann Pachelbel fue un destacado compositor, clavicembalista y organista alemán del periodo barroco. Se cuenta entre los más importantes músicos de la generación anterior a Johann Sebastian Bach, de cuyo padre fue amigo. Además de componer una gran cantidad de obras sacras y seculares, contribuyó al desarrollo del preludio coral y fuga, lo que le granjeó un lugar entre los compositores más importantes de la era barroca. Pachelbel se decantaba por un estilo lúcido y sin complicaciones, haciendo especial énfasis en la claridad melódica y armónica, comparándola con la de Dietrich Buxtehude. La música de Pachelbel era menos virtuosa y audaz armónicamente. Sin embargo, el compositor experimentó con los mismos ensambles y combinaciones de instrumentos, tanto en su música de cámara como en su música vocal. Pachelbel exploró muchas técnicas y formas de variaciones musicales, dejándolas manifestantes en varias de sus obras, que fueron desde conciertos de música sacra hasta suites de clavicordios.
Madurez y esplendor, primera mitad del siglo XVIII. Georg Friedrich Händel. Nace el 23 de febrero de 1685 en Halle, una pequeña ciudad protestante del norte de Alemania, donde la música de la iglesia luterana tiene una fuerte importancia en la vida cotidiana y por lo tanto la joven mente de Händel, al igual que la de Bach, son fuertemente influenciados por la música que los rodea. Así es como surge el fuerte interés de Händel por la música. En su formación como músico y teniendo acceso a la variada colección de partituras de diferentes regiones del mundo y de épocas anteriores de su maestro, forma caracteres de influencia importante en su estilo, que se verán reflejados sobre todo en sus composiciones religiosas. A los 18 años, Händel comienza su primer viaje a Hamburgo, donde es contratado por la ópera, y así comienzan sus primeros éxitos, Almira y Nero. Después de esto se marcha a Italia, donde estuvo 4 años. Durante su vida en ese lugar compuso óperas, oratorios y pequeñas cantatas profanas, y su estadía finalizó con el éxito de su quinta ópera, Agripina, la cual se estrenó en Venecia. Después se transportó a Londres, ahí es nombrado director del Royal Academy of Music entre 1720 y 1728. Compuso 14 óperas para esta institución. Händel en sus óperas usaba el recitativo, donde el héroe acompañado de un instrumento solista declama la tragedia. Después de esto llega el aria. Aquí es donde se describen los sentimientos de los personajes y les permite competir en proezas y capacidades vocales. Así es como él atrae la atención de los oyentes, pues es un momento donde la voz humana era de la total fascinación tanto para el músico como para el público. Los cantantes eran las estrellas más solicitadas en los teatros. En ocasiones Händel agregaba más espectáculo al espectáculo, a veces agregaba instrumentos poco comunes en la ópera de inicios del siglo XVIII, como la viola de gamba y el arpa. Cuando viaja a Dublín en 1740, renueva su sentido musical y se dedica a componer oratorios. A comienzos de abril de 1759, se sintió mal mientras dirigía su oratorio El Mesías. Terminando el concierto se desmayó. Händel murió siendo venerado por todos el 14 de abril de 1759.
Johann Sebastian Bach. Nace el 23 de marzo de 1685 en el centro de la moderna Alemania. Es el menor de 8 hijos de una familia consagrada a la música por generaciones. Así es como, rodeado de música en la escuela, en su familia y en la religión al ser de una familia luteranista, el joven Bach desarrolla una genialidad musical jamás vista antes. Su vida fue de una manera muy importante influenciada por la reforma de Lutero. Así su música es filtrada a través de su educación y fuertes creencias religiosas. Bach fue un científico que usaba la música como medio de expresión y creación, aunque su vida fue más famoso por su virtuosa interpretación ante el órgano y su genialidad de improvisación en este instrumento. Décadas después se reconoce la genialidad de sus creaciones a tal grado de que su obra se ha convertido en nuestros días en un estándar y referencia de la música. Pero no solo su formación y entorno influenciaron en su genialidad, sino que al quedarse huérfano de padres a los 10 años, Bach se enfrenta con la pérdida de seres queridos a temprana edad y repetidas veces durante toda su vida. Algunos expertos dicen que la música de Bach te transmite un consuelo y calma ante la pérdida de alguien. A la edad de 22 años se casa con su primera esposa, María Bárbara, pero esta fallece mientras él está de viaje, dejándolo viudo, y solo un año después contrae matrimonio con Ana Magdalena, una soprano profesional. Tiene 20 hijos, de los cuales 10 fallecen. Durante toda su vida, Bach está sujeto a variadas dificultades, desde el no poder contar con músicos de calidad para trabajar, hasta enemistades con alumnos y sus patrones. Pero esto, en lugar de entorpecer su calidad como músico, logra hacer de Bach un compositor maravilloso con creaciones sin igual. Durante su estancia en Köthen, deja a un lado la música religiosa y comienza a componer los famosos conciertos de Brandeburgo y las suites para violonchelo. También comienza a componer los 48 preludios y fugas de El clave bien temperado. Él alegaba que no podían hacerse llamar músicos si no sabían tocar el piano en todas las tonalidades. Así es como él hace 2 composiciones por cada tonalidad mayor y menor. También llevó el violín a un plano superior, logrando que hiciera cosas no violinísticas para aquella época, como tocar 2 o 3 cuerdas a la vez, o tocar fugas que se suponía solo eran para orquesta o coros, no para un instrumento solista. Bach murió a sus 65 años, el 28 de julio de 1750, en la pobreza. ¿Qué tal? Soy Alan Jiménez, soy estudiante de composición del 6º semestre. Y voy a presentar el preludio en do menor del compositor alemán Johann Sebastian Bach, que lo compuso a finales de 1710 o 1720. Y esta es una adaptación para piano, ya que originalmente esta pieza se hizo para laúd, y existen varias adaptaciones que es a violín, a guitarra, y la que voy a presentar ahorita va a ser la de piano. Espero que les guste. George Philipp Telemann. Nace el 14 de marzo de 1681 y fue compañero de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Händel, y está considerado como el compositor más prolífico del barroco al conocerse más de 3000 obras de su autoría, aunque sus obras ya tienen características del clasicismo.
Al no provenir de familia con interés musical, su madre viuda no lo apoyó en su interés en esta arte, a pesar de que a los 10 años ya tenía sus primeras composiciones. Al contrario, en un intento por alejarlo de la música, quitando de su alcance todos los instrumentos musicales, lo envió a una nueva escuela, confiando así que su hijo encontraría una mejor vocación. Pero esta táctica solamente guió a que el joven desarrollara una personalidad clave para su desempeño como músico. El director de la escuela a la que fue transferido se dio cuenta del enorme talento musical y le permitió que siguiera con sus composiciones y su estudio autodidacta. Para cuando concluía sus estudios ya había aprendido a tocar casi sin ayuda la flauta dulce, el violín, la viola de gamba, la flauta transversal, el oboe, entre otros instrumentos. En 1728 fundó un periódico quincenal de 4 folios, donde se incluían composiciones propias y de algunos colegas, así como lecciones de música. El repertorio de música sacra de Telemann registra 406 composiciones sacras, que incluyen 13 cantatas, 23 cantatas fúnebres, 60 oratorios y pasiones, 32 salmos, 16 motetes, varias de las cuales se han perdido, pues durante la Segunda Guerra Mundial fueron destruidas muchas de sus obras, y en cuanto a óperas, solo se conocen 40. Reinhard Keiser. En 1694 se convirtió en compositor de la corte del duque de Brunswick-Wolfenbüttel, donde Keiser presentó su primera ópera. El mismo año, su ópera Basilius in Arcadein se representó en Hamburgo, que según señaló el musicólogo Johann Mattheson, se recibió con gran éxito y aplausos. Este fue un periodo fructífero para él, pues no solo compuso óperas, sino también arias, duetos, cantatas, serenatas y grandes oratorios. En 1718, con la ópera de Hamburgo desaparecida, Keiser salió de Hamburgo a otro empleo, yendo a Turingia y luego a Stuttgart. De este periodo sobreviven manuscritos de sonatas en trío para flauta, violín y bajo continuo. Han sobrevivido 3 óperas del periodo comprendido entre 1722 y 1734. Siguieron siendo buenas las relaciones personales con Telemann, quien programó la escenificación de varias de las óperas de Keiser. A partir de 1728 reside definitivamente en Hamburgo, donde escribió música para la iglesia hasta su muerte en 1739. Johann Mattheson, musicólogo, crítico y compositor alemán, amigo de Händel. Fue un destacado cantante, clavecinista, organista y cantor de la Catedral de Hamburgo desde 1715. Escribió óperas, música religiosa, un tanto teatral, de cámara e instrumental. Además de una enseñanza musical general, aprendió a tocar instrumentos de teclado como el órgano y el clavecín, violín, composición y canto. A los 9 años ya cantaba, acompañado al arpa, tocaba el órgano en la iglesia y ya era miembro del coro de la Ópera de Hamburgo. Hizo su debut como solista en la Ópera de Hamburgo en 1696, en papeles femeninos, y después de cambiarle la voz, cantó como tenor en la ópera. También dirigió representaciones y compuso óperas. En 1703 conoció a Händel y comenzó una amistad que duró toda su vida. Mattheson cantó los roles principales de las óperas de Händel y dirigió las obras de su amigo. Más tarde, Händel reutilizaría en algunos momentos pasajes extraídos de óperas de Mattheson. Murió en 1764. Fue enterrado en la cripta de la iglesia de San Miguel de Hamburgo, donde se puede visitar la tumba. Mattheson es famoso principalmente como teórico musical. Es el escritor más prolífico sobre práctica interpretativa, estilo teatral y armonía de la Alemania barroca, además de trabajos originales, en particular respecto a la relación entre la retórica y la música. Fue un recopilador de las ideas predominantes en su tiempo. Publicó el primer periódico de crítica musical. El grueso de su producción fue vocal, incluyendo 8 óperas y numerosas oratorias y cantatas. También escribió algunas sonatas y música para teclado, inclusive piezas creadas para la enseñanza. Salvo una ópera, un oratorio y unas pocas colecciones de música instrumental, el resto de su producción desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Se descubrieron en Ereván, Armenia, en 1998 y fueron devueltas a Hamburgo 4 óperas y la mayor parte de su... Johann Adolf Haas. Haas recibió su primera educación musical de su padre, debido a que tenía una hermosa voz de tenor. Pudo participar en el ensamble de ópera de Reinhard Keiser en 1718. Más adelante obtuvo el puesto de cantante en la corte de Brunswick-Lüneburg, donde también debutó como compositor con su ópera Seria Antíoco en 1721.
En 1771 compuso su última ópera, Ruggiero, escrita por la boda del archiduque Fernando de Austria en Milán. Haas murió el 16 de diciembre de 1783 en Venecia, donde a petición de su mujer también fue enterrado. Sus restos yacen en la iglesia de San Marcuola. Instrumentos del barroco alemán. Cordófonos. Laúd. Los precursores de este instrumento europeo datan de alrededor del año 2000 a.C., llegando del Medio y Lejano Oriente, y fueron introducidos a Europa a través de España en el siglo VII por los moros. Durante la Edad Media se expandió por toda Europa, tomando gran importancia gradualmente, pero el auge de su popularidad fue durante los siglos XVI y XVII. Sus características: es un instrumento grande y periforme, con un mástil curvado. El diapasón suele ser corto y ancho la mayoría de las veces sin traste, y con un clavijero que podía apuntar hacia atrás en un ángulo casi recto o bien estar en la misma dirección del mástil. El número de cuerdas puede variar entre 9 y 12, aunque en el siglo XVI y XVII se usaban 12 o 13. También tenemos a la teorba o tirba, que es un laúd bajo de la segunda mitad del siglo XVI. El chitarrone, que al igual que la teorba es un laúd bajo, pero con un cuerpo de menor tamaño y un mástil más largo también, que es conocido como archilaúd. Y más conocido en Alemania está la mandora o mandola, que es un laúd pequeño considerado el precursor de la mandolina, y en Alemania se conocía con el nombre de quinterne. La guitarra. Este instrumento también se extendió desde España al resto de Europa durante el siglo XVII. Entre sus antecesores tenemos a la mandora, la vihuela y la antigua viola de gamba. Durante el siglo XV, la típica guitarra renacentista tenía un cuerpo pequeño y 4 cuerdas dobles, y en el siglo XVI se le agregó una cuerda doble adicional, convirtiéndose en el modelo estándar del periodo barroco. Así, a mediados del siglo XVI, las afinaciones de la guitarra eran re, sol, si y mi, y en cuerdas dobles, algo similar a la mandolina moderna. Posteriormente se añadieron 2 cuerdas de afinación más graves, que son la quinta en España y la sexta a mediados del siglo XVIII en Alemania. Porchete. El porchete es un instrumento miniatura de la familia del violín. Se hizo popular como instrumento de bolsillo y como instrumento de maestro de baile, el cual durante sus clases tocaba el instrumento para indicar ya sea la melodía o el ritmo. Después metía el instrumento en su bolsillo y se disponía a mostrar los pasos de baile, y tenía entre 3 y 4 cuerdas. Clavicordio. Este evolucionó directamente del monocordio mediante la adición de teclas del tipo del órgano. Bordes de pieza de metal que están fijas en las teclas percuten las cuerdas y están en contacto con ellas mientras la tecla siga presionada. Esto permite un control del volumen y color del sonido que desea el intérprete. Su timbre es metálico, pero a la vez suave y expresivo. Uno de los últimos compositores de música para clavicordio muy importante es el hijo de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel. Curiosidad: existían un pequeño clavicordio del tipo Biblia, que tenía 2 octavas de extensión. Era para uso doméstico. Cuando estaba cerrado el instrumento, tenía forma de libros y al abrirlo era un clavicordio. Clavecín. Apareció casi simultáneamente con el clavicordio. Cada tecla está conectada con un pelcro afilado, hecho originalmente de pluma pero reemplazado más tarde por hojas de cuero o metal. Los pelcros pulsan las cuerdas y su contacto es interrumpido de inmediato, lo que ocasiona una rápida reducción del sonido al soltar la tecla. El instrumento adquirió una forma de ala de ave, que fue el prototipo del piano de cola, un tablero de resonancia con decoración florida y un fondo de madera sobre el cual se extendían las cuerdas. En la orquesta barroca, el clavecín cumplía la función de aportar la armonía y el ritmo. Su parte se escribía en clave de fa y consistía en una línea con el bajo y unas cifras sobre las que el intérprete improvisaba la armonía. En la orquesta barroca, el director dirigía la orquesta desde un clavecín situado en el centro y por ello se le conocía como maestro al cémbalo.
virginal y espineta. El virginal y la espineta son instrumentos similares al clavecín, pues son instrumentos de teclado con cuerdas pulsadas por medio de pelcros. El virginal es rectangular, mientras que las espinetas podían ser de formas variadas como triangulares, rectangulares, pentagonales, hexagonales e incluso hasta heptagonales. Johann Sebastian Bach concibió conciertos, fantasías, preludios y fugas, las variaciones Goldberg, 6 suites inglesas, 6 suites francesas y Händel, 6 conciertos, 20 suites, 4 sonatas y sonatinas. Mandolina. Las mandolinas pertenecen a la familia del laúd y de hecho es muy parecida a este. El mástil es corto, el clavijero es plano y relativamente grande. El modelo más utilizado de mandolina tiene 4 cuerdas dobles afinadas en quintas con las del violín: sol, re, la y mi. En el repertorio alemán de este instrumento tenemos conciertos para 1 y 2 mandolinas de Händel, violín, violonchelo y contrabajo. Estos famosos cordófonos, a pesar de su parecida forma con la viola de gamba, no evolucionaron directamente de ella como se puede creer. El violonchelo solo se sostiene de manera similar, pero es más un instrumento con forma de violín que alcanzó sus dimensiones ideales en el taller del afamado luthier Antonio Stradivari. Algunos de sus ejemplares son los mejores hasta ahora logrados y se conservan en museos o en colecciones privadas. El contrabajo evolucionó durante el siglo XVII y este, a diferencia del violín y violonchelo, conserva muchas características de la viola de gamba. Aerófonos. Flauta dulce. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVII podían tener varios tamaños. Actualmente hay 4, que es soprano, contraalto, tenor y bajo. Entre los compositores barrocos alemanes tenemos a Telemann, quien compuso muchas obras para flauta dulce, incluyendo 8 sonatas para flauta, 2 conciertos y varias sonatas en trío. Händel, por su lado, aporta en repertorio sonatas número 2, 4, 7 y 11 de su opus número 1. Oboe. Este instrumento apareció aproximadamente entre los años 1610 y 1640. Es el resultado de la evolución de la chirimía. En Alemania estaba el oboe de Amore, que tenía un pequeño pabellón con forma de pera. Este instrumento era el favorito de Johann Sebastian Bach. Órgano. Instrumento musical de mayor tamaño. Es un instrumento de teclado que comprende un complejo sistema de tubos de madera y metal, un mecanismo mecánico y una consola que incluye los teclados, los registros y los pedales. La música para este instrumento se escribe en 2 pentagramas en clave de sol y clave de fa, como la música para piano. Cuando se incluye el pedal, se agrega otro pentagrama. La extensión del órgano es bastante mayor que la de todos los instrumentos de la orquesta juntos, y cubre 9 octavas cromáticas y media. En el repertorio de este impactante instrumento tenemos las atribuciones de compositores alemanes como Bach y Händel. Bach, un virtuoso organista, lo empleó en su misa en si menor, y Händel en el Mesías. Y por último, membranófonos, timbales y tambor. En la época de Bach y Händel, no solo se incluían los timbales en las bandas militares, sino también en todas las ejecuciones de música al aire libre. En la música para los juegos artificiales reales de Händel, en su primera presentación se emplearon 16 timbales y 8 tambores tenor, lo cual fue considerado todo un récord para el siglo XVIII.
fue un resumen del barroco alemán. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Sí, sí, sí. 2, 3, sí, probando. Va. ¿Lista? Sí. Va. Ahora. Ahora. Bueno. Sí. Un tema musical. Todavía había cosas nuevas que descubrir, nuevas líneas melódicas y progresiones armónicas por explorar. Está la ópera, que es la suma de todas las artes. Obra de teatro, de teatro. Otra vez al principio. Oye, ¿puedo bajar tantito el micrófono?